Hola, bienvenidos a CodingTube. Mi nombre es David y el día de hoy vamos a ver cómo utilizar Grid. Grid, al igual que Flexbox, nos permite posicionar de una manera mucho más fácil nuestros elementos en pantalla. La diferencia es que con Flexbox solamente puedo hacer cambios en una dirección, mientras que con Grid puedo modificar los elementos tanto horizontal como verticalmente al mismo tiempo. Si no sabes de qué va Flexbox aún, te dejo un link en la parte superior, te recomiendo veas primero este video y si ya lo has visto, empecemos con Grid. Empezaremos con un documento HTML sencillo, el mismo que está compuesto de 3 divs con la clase item y los cuales a su vez se encuentran en un contenedor. Ahora vamos a nuestra hoja de estilos. Primero vamos a trabajar con el contenedor. Dentro del mismo vamos a colocar la propiedad display y esta vez vamos a seleccionar grid. Al guardar cambios aquí no vamos a ver ninguna modificación porque primero debemos modificar cuántas columnas y filas quiero que se organicen en pantalla. Para esto vamos a utilizar la siguiente propiedad. Grid Template Columns me permite especificar el número de columnas que quiero tener. En este caso estoy especificando 2 y cada uno de ellos va a tener un ancho calculado automáticamente. Voy a guardar cambios aquí y como pueden ver se han creado 2 columnas que abarcan el 100% de mi contenedor representado por un color verde y cada uno de los elementos abarca el 50% de este contenedor. Esto puedo especificarlo también en píxeles de esta manera, por ejemplo, donde al primer elemento le he dado un ancho de 500 píxeles, el segundo de 300 píxeles y puedo hacer que haya una columna adicional simplemente agregando un nuevo valor de unidad de medida, por ejemplo 200 píxeles. Como pueden ver se ha agregado un tercer elemento de 200 píxeles de ancho y al tener un ancho fijo cada uno de los elementos se me ha agregado un scroll en la parte inferior para poderlos ver a todos. Dentro de Grid se tiene una nueva unidad de medida que se llama fracciones y las fracciones me permiten aprovechar el ancho de mi página calculando el ancho de cada elemento automáticamente. Esto se realiza de la siguiente manera. Acabo de poner 3 veces el valor de una fracción y si yo guardo cambios aquí puedo ver que los 3 elementos se han ajustado automáticamente al ancho del navegador. Lo que estoy haciendo declarando 3 veces una fracción es que el navegador se va a dividir en 3 partes iguales y cada una de ellas va a ser utilizado por una columna. Si quiero que la pantalla se divida en 5 fracciones, por ejemplo, y de esas 5 fracciones las 3 primeras utilice la primera columna, simplemente voy a tener que poner un 3 aquí. Guardo cambios. Y fíjense, el elemento 1 es 3 veces más grande que los elementos 2 y 3, los mismos que tienen una fracción de los 5 que se han creado en el navegador. ¿Cómo sé en cuántas fracciones se ha dividido el ancho del navegador? Simplemente tengo que sumar los valores que tengo en esta parte de aquí. 3 más 1 y más 1 me da un total de 5 fracciones que son en las que se ha dividido el ancho de mi pantalla, de las cuales 3 están utilizadas por el elemento 1 y el elemento 2 y 3 tienen un ancho de una fracción. Puedo modificar estos valores a conveniencia y por ejemplo puedo poner aquí 3 fracciones y aquí puedo poner 4 y en total la pantalla se ha dividido en 10 fracciones de las cuales 3 son utilizadas para el primer elemento o primera columna, 3 para la segunda columna y 4 para la tercera. Si es que yo cambio este 4 por un 1, la pantalla se ha dividido en 7 fracciones, de las cuales 3 van a la primera columna, 3 a la segunda y 1 a la tercera columna. Así como he especificado columnas, también puedo especificar el número de filas y la altura que va a tener cada una de ellas. Para esto voy a utilizar la siguiente propiedad. Al igual que la propiedad anterior, yo puedo trabajar aquí en píxeles o porcentajes o dejarle en forma automática. Si es que yo declaro el valor de auto, no vamos a ver ningún cambio, pero si agrego un segundo valor, por ejemplo 100 píxeles, he agregado una segunda fila, la misma que tiene una altura de 100 píxeles. Fíjense que el contenedor representado por el color verde ha crecido en altura para dar espacio a una nueva fila aunque no tenga elementos que se posicionen en ese lugar. Ahora me voy a regresar a mi documento HTML y voy a agregar 6 elementos más de esta manera. Voy a guardar cambios, me voy a regresar a mi página de estilos y fíjense que tengo 3 filas de las cuales las 2 primeras yo tengo declarado su altura.
La primera es en automático. La segunda está de 100 píxeles, por eso la ven un poco más ancha. Y la tercera, al no estar declarada, se pone también en automático. Dentro de Grid también tenemos una propiedad que se denomina Column Gap, la misma que nos permite poner un espacio entre columnas. Voy a poner un valor de 20 píxeles, por ejemplo, guardo cambios. Y así como puedo poner un espaciado entre columnas, puedo poner un espacio entre filas con la propiedad Row Gap. En este caso voy a poner un valor de 30 píxeles y quedaría de la siguiente manera. Estos dos valores los puedo expresar en una sola línea de la siguiente forma. Y si yo comento las dos líneas anteriores, vamos a ver que el resultado es el mismo. Para mostrar de mejor manera las siguientes propiedades, voy a aumentar la altura del contenedor. Fíjense que los elementos se han ajustado automáticamente a la altura del contenedor, específicamente las filas 1 y 3, ya que estos tienen valores en automático. Si yo no quiero que se ajusten automáticamente, puedo utilizar la propiedad Align Items. Voy a utilizar Center, por ejemplo, y se han ajustado en el centro con respecto al espacio inicial. Esto lo podemos ver de mejor manera inspeccionando la página. Esto lo vamos a hacer haciendo clic derecho sobre la misma y nos vamos donde dice inspeccionar elemento. Este apartado de aquí lo podemos ver si estamos utilizando el navegador de Mozilla. Al activar este check de aquí, se me han dibujado cada uno de los gaps, tanto entre columnas como en filas, y el espacio que corresponde a cada uno de estos elementos es este de acá. Al utilizar la propiedad Align Items Center, se ha posicionado en el centro con respecto a este espacio que tengo aquí. De igual manera lo ha hecho este elemento de acá, que tiene una altura declarada de 100 píxeles, y la última fila, que al no estar declarada tiene una altura automática que se ajusta a la altura total del contenedor. Al igual, esta última fila está alineando su contenido al centro con respecto al espacio original calculado automáticamente. Estas propiedades son parecidas a las que utiliza Flexbox, por eso les recomendaba que vean ese video primero. Y pues los valores que tiene la propiedad Align Items pueden ser Start, que van a poner los elementos en la parte superior, End, que los ponen en la parte inferior, lo voy a dejar en el centro igual. Y si yo quiero que se alineen horizontalmente en el centro, voy a utilizar la propiedad Justified Items. Voy a utilizar el valor Center igual, y al guardar cambios quedaría de la siguiente manera. De igual forma puedo poner como valor Start, por ejemplo, donde los elementos se van a posicionar en la parte izquierda, y si pongo End se van a poner en la parte derecha. Voy a cerrar el inspeccionador por un momento. Voy a comentar estas tres últimas líneas también. Ahora, si quiero cambiar el orden en que se muestran los elementos, tengo que trabajar directamente con el elemento que quiero modificarlo. Vamos a trabajar con el ítem número 5. Aquí solamente tengo que declarar la propiedad order y asignarle un valor. El valor por defecto es 0. Al tener un valor de 0 se mantiene en la posición por defecto, pero al colocarle un valor de 1, por ejemplo, vemos que se pone al final de todos los elementos que no tengan declarado un valor order. Si al ítem 8 le pongo un valor de order 2, va a suceder lo siguiente. El ítem 8 se encuentra segundo después del ítem 5, y ambos se encuentran después de todos los elementos que no tienen definido un orden. Si en vez de que se ubiquen al final quisiera que se ubiquen primero, simplemente tengo que poner un valor negativo. Por ejemplo, al ítem 8 le voy a poner un valor de -1, y de esta manera se posiciona primero. Ahora vamos a conocer acerca de los grid lines. Para esto vamos a borrar un poco de lo que tenemos en el archivo CSS, y también vamos a agregar más elementos en el archivo HTML. Ahora tengo 18 elementos. Si yo quiero que existan 6 columnas cuyo ancho sea calculado automáticamente, puedo declararlo de dos formas. La una es escribiendo el valor de una fracción 6 veces de la siguiente manera, que no es tan eficiente, y la segunda manera es utilizando la función repeat. Repeat me permite especificar el número de veces que quiero que se declare un determinado valor. Por ejemplo, voy a poner 6, y el valor de un FR o una fracción. Al guardar cambios aquí, vemos que tengo el mismo resultado. Ahora vamos a ver algo muy interesante que igual lo podemos ver solamente con el inspeccionador.
Vamos a activar este check una vez más y fíjense que en la parte superior tengo estos valores de aquí que vienen a ser la numeración de cada una de las líneas horizontales y las líneas verticales, las mismas que me sirven para lo siguiente. Si es que yo quiero que este elemento 1 ocupe este espacio hasta el espacio de acá, yo debo especificar que empiece en la línea 1 y en este caso vaya hasta la línea 4. ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera. Voy a utilizar la propiedad GridColumnStart para especificar en qué línea va a empezar. En este caso voy a poner el valor de 1 y para especificar en qué línea debe terminar simplemente debo poner GridColumnEnd y aquí en este caso voy a especificar 4. Voy a guardar cambios y fíjense cómo este elemento 1 ha crecido desde la línea horizontal 1 hasta la línea horizontal 4, que es lo que yo he especificado aquí. Para esto todos los elementos se han corrido 2 espacios y conforme vayan entrando se han ido desplazando hacia la parte inferior. Si yo quiero hacer lo mismo pero de una forma más simplificada, también puedo escribir lo siguiente. Simplemente vamos a poner GridColumn 1/4 y esta línea va a ser exactamente lo que está declarado en el ítem 1. Guardo cambios y vemos de esta manera que el ítem 5 también se ha expandido desde la línea horizontal 1 hasta la línea horizontal 4. Esto también se puede expresar de otra manera. Para esto voy a utilizar el ítem 9 y voy a utilizar la misma propiedad GridColumn pero con valores diferentes. Igual le voy a decir que empiece en la línea 1, pero esta vez le voy a decir que se expanda 3 espacios y si se fijan el resultado es el mismo. Son 3 formas diferentes en que yo puedo hacer lo mismo. Si nos vamos dentro del inspeccionador y deshabilitamos esto de aquí que dice mostrar números de línea, podemos ver mucho mejor. Lo mismo que hemos hecho utilizando las líneas de columnas, también lo podemos hacer utilizando las líneas de fila. Para esto voy a trabajar con el ítem 4 y voy a utilizar la propiedad GridRow. De igual forma voy a hacer que empiece en la línea 1 y termine en la línea 4. Voy a guardar cambios aquí, pero fíjense lo que va a pasar. El elemento se encuentra en la parte superior, está respetando lo que yo declaré, que empiece en la línea 1 y que termine en la línea 4. Se generan nuevas líneas, empiece en la línea 1 y termine en la línea 4. Sin embargo, esto no es lo que yo quería. Yo quería que se mantenga en esta misma posición y que se expanda 3 líneas hacia abajo. Esto sucede ya que yo no he declarado que empiece en la línea de columna 6. Al no especificar esto, se sale de aquí y empieza en la línea de columna 1. ¿Cómo lo soluciono? Simplemente especificando que empiece en la línea de columna número 6. Entonces me voy acá, pongo GridColumnStart, en este caso sería el valor 6, guardo cambios y ahí sí, el elemento 4 está empezando en la línea de fila 1 y termina en la línea de fila 4, tal cual lo he especificado acá. Fíjense también que los elementos se van ajustando automáticamente. Tengo el elemento 5 que ocupa 3 espacios, luego venía 6, 7 y este elemento 8 se encontraba en esta parte de aquí. Al hacer que el elemento 4 crezca, este elemento 8 ya no tiene dónde posicionarse y se pone una línea más abajo. Ustedes dirían que debería empezar aquí el elemento 9 automáticamente y ocupar 3 espacios, pero fíjense que el ítem 9 está especificado que se expanda 3 espacios, sí, pero que siempre empiece en el valor de 1. Por eso no puede empezar aquí el 9 y se pone justo en la línea 1 y de ahí sí se expande 3 espacios. Esa es la explicación del por qué tenemos un espacio en el medio. Si es que yo quiero que todo esto siga ordenado como estaba inicialmente, simplemente le voy a poner lo que tenía declarado en el ítem 9 en el ítem 8. Voy a cambiar este valor de acá, pongo 8, hago cambios y listo. También puedo declarar áreas, es decir, en una línea declarar tanto los valores horizontales como verticales, y esto lo voy a hacer con el elemento 11. Para esto voy a utilizar la propiedad
nueva grid area y para esto voy a especificar 4 valores. Estos de aquí, por ejemplo, y si es que yo guardo, fíjense lo que se ha creado. El elemento 11 ocupa toda esta área donde lo que yo he especificado representa lo siguiente. 4 es la línea de fila donde va a empezar, en este caso esta línea de aquí. El 1 es la línea de columna, esta línea de acá. 7 es la línea de fila donde va a terminar. Empezó aquí en la cuarta y termina en la séptima, y este último valor es el línea de columna. Empieza en la línea número 1 y termina en la línea número 5. Y en una sola línea de código he especificado que el elemento 11 ocupe toda esta área. Ahora vamos a ver los valores de autofill y min-max, los mismos que me permiten trabajar ya con diseños responsivos, es decir, con diseños que se adapten al tamaño de la pantalla. Para esto voy a cerrar el inspeccionador, voy a borrar todas estas líneas de aquí. Ahora lo que yo tengo declarado en pantalla es que se creen 6 columnas y cada una tenga un ancho de una fracción. Si es que yo hago crecer el tamaño de pantalla, voy a seguir teniendo las 6 mismas columnas y el ancho ha variado porque obviamente tengo la pantalla más grande. Ahora, ¿qué sucede si es que yo quiero que mantengan ese ancho y que los elementos se vayan ajustando al ancho de la pantalla, pero que no se modifique el ancho del elemento? Para esto yo voy a poner un valor fijo aquí. En vez de una fracción voy a poner, por ejemplo, 100 píxeles y guardo. De esta manera tengo el valor fijo de 100 píxeles en cada uno de los elementos. Al momento de hacer crecer la pantalla no se va a modificar el ancho de esos elementos. Sin embargo, no se están ordenando automáticamente los elementos dentro de la pantalla. Se quedan las mismas 6 columnas que he declarado aquí. Entonces les decía que yo puedo hacer que estos elementos se ordenen automáticamente. Para eso voy a utilizar el valor de autofill en vez de 6. Fíjense nuevamente, antes tenía 6 columnas fijas, ahora tengo las columnas que sea necesario, de tal manera que se vaya autocompletando los espacios con cada uno de los elementos. Entonces yo voy a ir haciendo crecer el ancho de pantalla y los elementos se van a ir ajustando automáticamente. Esto con un valor fijo de 100 píxeles cada uno. Al tener un valor fijo, pues voy a tener estos espacios que me representan mi contenedor, este espacio verde, por ejemplo. También puedo hacer un ajuste aquí. Si es que quiero que el ancho no sea menor a los 100 píxeles, pero que también se ajuste automáticamente a la pantalla de tal manera que me quite este espacio verde de aquí, pues voy a utilizar la función min-max. En vez de este valor de acá, pongo min-max, donde voy a poner el valor mínimo de los 100 píxeles y un máximo de una fracción. Y fíjense lo que ha sucedido. Ya no tengo ese espacio verde aquí. Los elementos se han ajustado automáticamente al ancho de la pantalla. Y si yo voy haciendo que crezca el ancho de esta pantalla, los elementos van creciendo hasta que hay un espacio de 100 píxeles donde se pueda agregar un nuevo elemento en la parte superior, como lo he hecho ahora. Si sigo haciendo que crezca la pantalla, los elementos siguen creciendo en ancho hasta que haya un espacio suficiente donde un elemento de 100 píxeles se ubique en la parte superior, y así sucesivamente. De esta manera vamos teniendo un diseño completamente responsive donde los elementos se ajustan a la pantalla automáticamente. Voy a poner aquí un valor un poco más grande. Fíjense cómo cambia. De esta manera tengo un valor mínimo de 300 píxeles y máximo el de una fracción. Van a ir creciendo hasta que encuentre un espacio de 300 píxeles y el elemento sube hacia la parte superior.
Si al contrario lo hago más pequeño, los elementos se van ubicando en la parte inferior hasta que ocupen un valor mínimo de 300 píxeles. Finalmente vamos a conocer los Grid Area Names o los nombres de área. Para esto vamos a trabajar simplemente con 5 elementos y también vamos a eliminar esta línea de aquí. Yo puedo hacer que los elementos se posicionen en pantalla asignándoles un nombre a cada una de las áreas. Esto lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a especificar la propiedad Grid Template Areas y vamos a especificar algo parecido como una matriz. Simplemente voy a poner este punto y coma en la parte inferior para en esta parte de aquí especificar dentro de comillas simples los nombres de las áreas. Yo voy a poner estos valores donde estoy diciendo que el área que se denomine header va a utilizar el espacio de 3 columnas y la última columna se va a llamar article. Con esto he especificado una línea. Voy a especificar otra línea más. La segunda línea ya tiene un side menu, un main que ocupa 2 columnas y el article que sigue utilizando la última columna. De esta manera voy a seguir especificando 2 filas más y de esta manera he especificado en qué columnas y filas quiero que se creen cada uno de los elementos. Si es que yo guardo cambios aquí, obviamente no tengo relación entre los elementos y cada una de estas áreas declaradas con nombres. Para eso tengo que trabajar con cada uno de los ítems y por ejemplo voy a hacer que el ítem 1 ocupe el espacio de las áreas que tienen el nombre de header. Para esto voy acá, dentro del ítem 1 voy a poner grid area y como valor voy a poner el nombre del área que quiero que ocupe, en este caso header. Guardo cambios y fíjense como el ítem 1 está ocupando la línea 1 un espacio de 3 columnas. Vamos a hacer que el ítem 2 ocupe el espacio del área denominada article. Esto lo hacemos con la misma propiedad pero con el valor article. Yo guardo cambios aquí. Fíjense como el ítem 2 está ocupando 3 filas. Pareciera que solamente está ocupando 2, pero si es que nos vamos a inspeccionar el elemento y hacemos clic en este check de aquí, nos vamos a dar cuenta que está creada la línea 1, la línea 2 y en esta parte de aquí es como que están acumuladas las líneas 3, 4 y 5. Esto simplemente es porque no tenemos elementos en esta parte de aquí, pero realmente se está cumpliendo lo que yo le estoy especificando aquí, que el elemento 2 se expanda en las áreas que tienen este nombre, que sería la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Sin embargo, como la línea 3 está comprimida, pues pareciera que solo está ocupando 2. Esto se va a ir corrigiendo conforme vayamos declarando el resto de áreas. Entonces voy a cerrar el inspeccionador. Ahora vamos a trabajar con el ítem 3. Esta vez le voy a poner como valor el side menu, guardo cambios y voy a especificar el resto de elementos también, es decir, ítem 4 e ítem 5. Y listo, esta pequeña matriz de aquí creada con los nombres de las áreas pues me sirve para yo poder especificar cada uno de los espacios que va a utilizar los ítems. Fíjense que footer tengo que me ocupa toda la última línea. De esta manera ítem 5 que tiene el mismo nombre de área pues va a ocupar toda la última fila. El ítem 2 que tiene el nombre de artículo pues ocupa todo este espacio de aquí, que son la última columna con 3 filas, pues lo mismo se tiene acá y así sucesivamente. Es otra forma de organizar nuestros elementos en pantalla y lo podemos hacer especificando cada uno de los nombres de las áreas. Esto es una forma bastante intuitiva en realidad. Esto igual se acopla al ancho de la pantalla, como lo pueden ver, y como se pueden dar
cuenta, Grid, al igual que Flexbox, nos simplifican mucho el trabajo cuando estamos trabajando con layouts, es decir, cuando estamos trabajando ya posicionando elementos en pantalla de una forma específica. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero les haya agradado. Si te está gustando este contenido, por favor suscríbete, dale like al video y compártelo. También me puedes seguir en Twitter en @codingtube. Muchas gracias de nuevo y nos vemos el siguiente video.